Mi nombre es Mateo. Esta historia, la más oscura que he vivido, no ocurrió hace mucho. Fue en 1999, en un lugar olvidado por el tiempo, un pueblito en las alturas de los Andes peruanos, San Pedro de Huayllapampa. Siempre ha sido un sitio de sombras y susurros, donde el viento helado parece arrastrar las almas de los ancestros y las viejas piedras de la iglesia guardan secretos que nadie debería desenterrar. En San Pedro. La iglesia matriz, con su fachada de piedra descolorida y su campanario imponente, siempre fue el corazón del misterio. Pero no era su arquitectura lo que helaba la sangre a la gente, sino la campana mayor, una mole de bronce verdoso que colgaba en lo más alto. La leyenda decía que fue fundida en 1781, en plena época colonial, bajo circunstancias terribles. Se contaba que un encomendero brutal, don Fernando Vargas, nombre cuya crueldad era susurrada con miedo, había ordenado fundir esa campana. Y para asegurar su sonido único, su poder, se dice que forzó a un fundidor indígena a mezclar con el bronce líquido algo impío. No solo el metal más puro, sino también, dicen, el cráneo de un capitán que Vargas había mandado ajusticiar de forma despiadada, y la sangre de Huayra, una mujer quechua a quien don Fernando le había arrebatado todo, incluso su linaje. Su alma, rota y sedienta de venganza, se había quedado atrapada en ese bronce maldito. La leyenda más escalofriante, la que los abuelos contaban con voz temblorosa, era que la campana mayor no debía sonar 9 veces a las 3:33 de la madrugada. Si lo hacía, era la propia Huayra quien la hacía repicar, y el que escuchaba esas 9 badacadas secas y profundas, el que se atrevía a desafiarla era marcado. Su alma sería expuesta. Su linaje desvelado, sus secretos arrastrados desde la tierra misma. Yo era joven entonces, escéptico como muchos de mi generación, pero la gente del pueblo, los ancianos, ellos creían. Su miedo era palpable, un velo denso que cubría el pueblo cada noche, especialmente cuando la luna estaba alta y el frío de la puna se colaba hasta los huesos. Fue en ese año, 1999, cuando Ricardo Rocas, un periodista de Lima, un tipo conocido como el escéptico, llegó a San Pedro. Ricardo era famoso por desenmascarar leyendas urbanas, por llevar la luz de la razón a las sombras de la superstición. Cuando escuchó la historia de la campana mayor, sus ojos brillaron con un desafío arrogante. Decidió que iba a grabar el sonido del campanario a las 3:30 y 3 de la mañana para probar que no era más que viento y metal viejo, que no había fantasma ni maldición. Solo el eco de viejas historias. La gente del pueblo le suplicó que no lo hiciera. Le advirtieron sobre la ira de Huayra, sobre el destino de aquellos que profanaban su descanso. Pero Ricardo se rió, su risa resonando de forma casi ofensiva en el silencio reverente del pueblo. Él preparó su equipo, micrófonos de alta sensibilidad, una grabadora digital de última generación, cables que se arrastraban como serpientes por el suelo de piedra. Quería captar cada nuance, cada vibración. La noche elegida fue una de esas noches andinas donde el aire se congela en los pulmones y la neblina, espesa como un sudario, desciende de las montañas, envolviendo todo en un abrazo húmedo y fantasmal. Recuerdo el silencio, un silencio tan absoluto que dolía. Ni un perro ladraba, ni el grillo más atrevido se atrevía a romper la quietud. Era un silencio que gritaba advertencias. Ricardo se instaló en el atrio de la iglesia, protegido solo por la poca luz de su linterna. Yo, junto con unos pocos jóvenes valientes, o quizás solo estúpidos, nos escondimos en las sombras de una casa cercana, observando el corazón martillando en el pecho. Las horas pasaron, lentas, pesadas, cada minuto una eternidad. El frío se hacía insoportable, pero el miedo nos mantenía despiertos, tensos. Cuando el reloj se acercó a las 3:33, la tensión era insoportable. Ricardo encendió su grabadora, los pequeños indicadores luminosos brillando en la oscuridad. El vaho de su respiración se elevaba como pequeños fantasmas en el aire gélido. Y entonces sucedió. La primera badacada resonó. Un sonido grave, seco, que pareció no solo vibrar en el aire, sino en mis propios huesos. ¡Tum! No era el tañido alegre de un día de fiesta, ni el lúgubre de un funeral. Era algo distinto, más antiguo, más primario. La grabadora de Ricardo siguió funcionando. La segunda badacada, más fuerte, más resonante. ¡Tum! Ricardo se movió un poco, quizás para ajustar un micrófono o quizás para calmar el temblor que, aunque yo no lo veía, sabía que debía estar sintiendo. La tercera badacada. ¡Tum! Y con ella un cambio. El aire pareció espesarse, el frío se volvió aún más penetrante. Podría jurar que escuché un suspiro helado, como si algo invisible hubiera exhalado muy cerca de nosotros. La cuarta badacada.
tum, y fue ahí entre el eco moribundo de esa badacada cuando yo lo escuché por primera vez, un murmullo, muy vago, casi imperceptible, pero indudablemente allí. No era un eco, no era el viento, era algo que se arrastraba como un rasguño en el silencio. La quinta badacada, tum, y el murmullo se hizo más claro. Más cercano, era una voz femenina, antigua, aguda y rápida como el torrente de un río que baja de la montaña. Era imposible entender lo que decía, solo una letanía ininterrumpida de sonidos guturales y palabras que se atropellaban unas a otras. La sexta badacada, tum. En ese instante Ricardo, que había permanecido inmóvil, se desplomó. No se cayó, simplemente se desmoronó sobre sí mismo, como una marioneta a la que le cortan los hilos. Su linterna rodó, su luz titilando erráticamente en la tierra. La grabadora, sin embargo, siguió encendida. La séptima badacada, tum, la voz se volvió una ráfaga. No solo la escuchaba, la sentía en mi pecho, vibrando. Era como si el aire mismo estuviera saturado con esa letanía incomprensible, recitada a una velocidad inhumana. La octava badacada, tum, el terror me paralizó. Mi respiración se volvió errática, cada bocanada de aire una lucha. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Mis ojos estaban fijos en Ricardo, que yacía inmóvil, un bulto oscuro en la neblina. La novena y última badacada, tum, fue la más fuerte, la más profunda, la más larga, y con ella la voz femenina estalló, haciéndose increíblemente clara por un segundo, a pesar de su velocidad. Solo una palabra resonando en mi mente antes de que todo volviera al silencio. Una palabra que no supe traducir en ese momento, pero que se clavó en mi alma como una espina helada. Luego el silencio. Un silencio aún más denso y pesado que el de antes, como si la noche misma hubiera tragado todo sonido, toda vida. Cuando el sol comenzó a asomar, tiñendo el cielo de un violeta enfermizo, la gente se atrevió a acercarse. Encontraron a Ricardo Rocas. Estaba tendido en el suelo, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en el cielo. Pero no veía nada. Su boca estaba ligeramente abierta, sus manos apretadas en puños, como si estuviera sujetando algo invisible. Estaba en un estado catatónico, su mente completamente rota. Nunca más volvió a ser el mismo, su espíritu se había quedado en esa noche de terror. La grabadora fue recuperada. La policía local, desconcertada, no supo qué hacer. Pero una copia clandestina de la grabación, hecha por un técnico curioso, se esparció como pólvora entre unos pocos. Yo fui uno de los que la escuchó, y lo que reveló esa cinta todavía me persigue en mis pesadillas. Las 9 badacadas estaban allí claras, espeluznantes, y entre ellas y sobre ellas y por debajo de ellas la voz, esa voz femenina ancestral recitando sin cesar. El técnico, que era también un lingüista aficionado a las lenguas quechuas antiguas, palideció al escucharla. Descifró lo que pudo. Aunque la velocidad era vertiginosa, no era una invocación, no era una amenaza, era una genealogía. La voz de Guaira, la mujer atrapada en el bronce, estaba recitando la genealogía completa de Ricardo Rocas. Nombres, fechas, lugares, enlaces. Siglos y siglos de antepasados, volviendo hasta la época de la fundición del Sino, hasta la sangre de aquellos que habían servido a los encomenderos, a los tiranos, a los que habían profanado su tierra y su gente. La voz no terminaba con Ricardo, parecía que continuaba su estirpe, pero el sonido se volvía tan insoportable, tan cargado de un dolor y una furia ancestrales, que la cinta se hacía ininteligible, una masa de estática y lamentos. Era la venganza de Guaira, su estirpe había sido cortada, y ahora ella cortaba la mente de quienes osaban escuchar la suya. Contaba las vidas que formaron la cadena de aquellos que habían profanado su paz. Después de escuchar eso, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mis propios ancestros, mis propios lazos familiares. La idea de que mi linaje pudiera ser desvelado, expuesto, arrastrado por esa voz espectral, me llenó de un pavor inmenso. Y la parte más aterradora fue darme cuenta de que esa palabra que resonó clara al final, esa palabra que no pude traducir, había sido mi propio apellido. No el de Ricardo, sino el mío. Un par de meses después, una noche de neblina similar, densa y helada, me encontraba caminando solo por las calles oscuras de San Pedro. Algo me llevó hacia la plaza, hacia la iglesia. El aire era pesado, la luna apenas un halo blanquecino. Una premonición me apretó el pecho, escuché un crujido, luego otro, y de pronto un lúgubre tañido rompió el silencio. La primera badacada, ¡tum! Mi corazón dio un vuelco, sabía lo que venía, sabía que no debía escuchar más. Mis piernas se movieron solas, impulsadas por un terror primario. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de esa segunda badacada, ¡tum!, retumbando en mis oídos, y el comienzo de ese murmullo, esa letanía incomprensible, ya formándose en el aire. Corrí de San Pedro de Guayllapampa y nunca más he vuelto.
sé que si me hubiera quedado a escuchar las 9 badacadas, si me hubiera atrevido a escuchar mi propia genealogía en la voz de Guaira, mi mente se habría unido a la de Ricardo, perdida para siempre en el eco de una venganza milenaria. Meu nome é acentuada Miguel. Eu morava em Santa Cruz del Cerro, um vilarejo antigo e esquecido nas Serras Andinas, por volta do ano de 1999. Era um lugar onde as sombras se agarravam às pedras das ruas de paralelepípedos e o frio parecia carregar os sussurros de séculos passados. Santa Cruz del Cerro não era como qualquer outra vila. Suas casas coloniais, com varandas de ferro forcado e paredes descascadas, contavam histórias de tempos brutais. A Catedral de San Gregorio, no coração da praça principal, era uma mole imponente de pedra escura, coroada por um campanário que parecia tocar o céu nublado. E dentro daquele campanário pendia a campana de los lamentos. Diciam que ela tinha sido fundida em 1781, durante a febre da prata, quando a crueldade dos conquistadores e mineradores alcançava seu auge. O capitão Don Alonso de Valdivia, um encomendero cuco nome ainda era murmurado com medo pelos anciaos, era a fonte de toda a maldade. Ele havia massacrado a linaquem de Mamaquilla, uma curandeira respeitada, e a lenda dizia que o sangue da última descendente dela, uma menina, foi derramado na liga incandescente que formou a campana, junto com um amuleto ancestral, um pequeno espelho de obsidiana. Essa campana. A campana não badalava como as outras. Ela não tocava para missa ou para anunciar as horas. Apenas em certas madrugadas, quando uma névoa densa cobria a vila, ela emitia 9 badaladas secas, ocas, que se espalavam pelo vale como gemidos de um abismo. Sempre às 13:33 da manhã. E cada badalada, díciamos sussurros, carregava a maldição de Mamaquilla, o espírito da mãe antiga, que se vingava daqueles que ousavam ouvir seu lamento. Eu era apenas um estudante na época, trabalhando como assistente no rádio local, Radio Cerro. Ricardo Solano, o locutor principal, era um homem cético, com uma voz profunda e uma mente afiada. Ele adorava desmistificar as lendas da vila. Eu me lembro dele zombando das histórias da campana. Uma noite, Ricardo decidiu que era hora de acabar com o mito. Vamos gravar essa tal campana de los lamentos, Miguel. Ele me disse com um sorriso debochado. Vamos mostrar que não passa de vento nas engrenagens ou talvez algum pássaro noturno batendo ali. A noite escolhida foi uma terça-feira no final de outubro. O ar estava pesado, frio, e uma névoa espessa descia da montana, abraçando a vila como um manto úmido. As luzes da praça pareciam pontos fantasmas na escuridão. Ricardo, com seu gravador de fita cassete de última geração, e eu, tremendo de frio e de um pressentimento estranho, subimos os degraus da catedral. O zelador, um homem belo e silencioso, nos abriu a porta como solos cheios de advertência. Ele não disse uma palavra, apenas balançou a cabeça lentamente. Subimos a escadaria espiral do campanário. Cada degrau de pedra fria parecia arrancar sob nossos pés, e o som do vento uivando pelas frestas transformava-se em sussurros. Lá em cima, a campana. Uma monstruosidade de bronze escuro e oxidado pairava sobre nós. Parecia enorme na penumbra um gigante silencioso e ameaçador. O cheiro de metal belo e mofo era denso. Ricardo montou o gravador em um tripé apontando o microfone para a campana. Eu podia ver o pequeno LED vermelho piscando, indicando que estava pronto para a gravação. Esperamos. O tempo se arrastava. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte no peito, um tambor frenético. Eu sentia como se a escuridão ao nosso redor estivesse viva, nos observando, nos culgando. Cada estalo nas vigas de madeira do campanário me fazia pular. Ricardo, que estava tão confiante minutos antes, agora parecia tenso, seu olhar fixo no relógio de pulso. A névoa lá fora era tão espessa que as luzes da vila haviam desaparecido por completo. Estávamos sozinhos, isolados do mundo. 13:33. O primeiro golpe não foi um badalar, foi um som seco, pesado como um osso quebrando em um silêncio absoluto. Dom, o campanário tremeu ligeiramente. Um calafrio me percorreu a espina e eu podia sentir o cabelo da minha nuca erizando. Ricardo engasgou, seus olhos estavam arregalados. Depois da primeira badalada, veio um ruído. Não era eco, não era vento. Era um murmúrio, uma voz, fraca, quase inaudível, mas claramente presente. Dom, a segunda badalada foi mais forte, mais profunda, e o murmúrio se tornou mais distinto, mais rápido. Parecia uma mulher falando apressadamente, uma torrente de palavras. Eu não conseguia entender, mas a sensação era de algo antigo, algo que não deveria ser ouvido. Dom. A terceira badalada, o ar pareceu ficar mais pesado.
A voz da mulher agora era mais clara, embora ainda ininteligível em sua velocidade. Mas o tom era de dor de fúria contida. Doom, quarta, Ricardo tremia. Ele tentou pegar o gravador, mas sua mão parou no ar como se estivesse paralisado. Seus olhos estavam fixos na campana. Eu estava petrificado. Doom, quinta, a voz, agora eu tinha certeza. Era uma voz feminina. Natural e rápida, como se estivesse recitando algo. Estava mais perto. Parecia vir de dentro da campana. Doom, sexta. Eu senti um arrepio glacial como se um fantasma tivesse passado por mim. A voz se tornou um zumbido, uma torrente de sílabas que se misturavam em um som quase hipnótico, mas horripilante. O ar cheirava a terra molada e algo mais. Um cheiro metálico de sangue. Doom, sétima. Ricardo soltou um pequeno som, um gemido sufocado. Ele parecia ter encolhido em si mesmo, os olhos vidrados, o rosto pálido. Doom, oitava. O som da voz era insuportável agora. Era como se inúmeras voces se sobrepusessem, todas recitando a mesma coisa, mas em diferentes tons, em diferentes intensidades. E por um instante eu curo eu senti um toque frio no meu tornozelo. Eu olhei para baixo. Não havia nada. Doom, nona e última badalada. Um silêncio que parecia mais ensurdecedor do que o som da própria campana caiu sobre nós. A voz parou abruptamente. O eco do metal pesado se dissolveu na névoa, mas a voz, ela não tinha ido embora. Eu conseguia senti-la. Percebi que estava prendendo a respiração. Ricardo estava no chão, encolhido em posição fetal, os olhos abertos e fixos, mas vazios. Ele não reagia a nada. Eu o chamei e o sacudi, mas ele estava lá, mas não estava. Catatónico, o gravador, por alguma razão, ainda estava ligado. Seu LED vermelho piscava monotonamente no escuro. Eu não sei como, mas curei que podia sentir a campana nos observando, os olhos embutidos no bronze, vendo tudo. Eu arrastei Ricardo para fora daquele inferno, de grau por degrau, o medo me dando uma força que eu não sabia que tinha. O zelador nos esperava lá embaixo, seu rosto era uma máscara de tristeza e resignação. Ele apenas nos acudou a colocar Ricardo em meu carro e desapareceu na névoa. Na manhã seguinte, Ricardo foi levado para o hospital da cidade grande. Os médicos não encontraram nada. Seu corpo estava bem, mas sua mente havia se perdido. Ele nunca mais falou, nunca mais se moveu. Apenas existia um fantasma de si mesmo. Eu peguei o gravador, a fita estava lá. Eu não conseguia parar de pensar na voz. Aqueles murmúrios furiosos entre as badaladas. Eu não tinha coragem de ouvir no rádio. Levei para casa e com as mãos tremulas conectei fones de ouvido. A voz era de uma mulher. Uma voz antiga, rasgada pela dor e pela fúria. E recitava nomes. Nomes em uma velocidade vertiginosa, uma sequência interminável. Hijo de Pedro, nieto de Mateo, bisnieto de Francisco, tataranieto de Juan. E continuava voltando no tempo. Eu congelei quando a voz começou a recitar a genealogia de Ricardo Solano. Ela já vinha, saltando entre gerações, mas sempre voltava a grave linhagem dele. Remonta a séculos, até os dias dos primeiros colonizadores, aos Valdivias e seus servos. Era a linhagem completa, detalhada, rápida e ininterrupta. Era Mamaquilla, o espírito da mãe antiga, que tinha sua própria linhagem destruída, agora reivindicando as de outros. Eu tirei os fones de ouvido, meu estômago embrulhando. Eu estava em pânico, não conseguia respirar. Aquela voz, ela conhecia tudo, ela sabia tudo. Na noite seguinte eu estava sozinho em casa. As luzes da rua mal alcançavam minha canela. Eu ainda podia sentir o eco das badaladas e da voz na minha cabeça. Eu estava assistindo TV tentando me distrair quando ouvi um som. Doom, era uma badalada. Uma única badalada seca. Eram 2:40 da manhã. Não podia ser. Eu não podia ter ouvido direito, mas então veio o murmúrio. A voz, começando, baixa quase imperceptível. Eu não estava no campanário, eu estava na minha casa. Eu desliguei a TV, minha respiração ficou presa na garganta. A voz estava lá, eu curo. Eu podia ouvi-la arrastando as palavras. Eu a ouvia recitando, começando a construir uma teia de nomes. E por um instante eu curo que ouvi o nome do meu próprio pai. Eu não esperei pela segunda badalada. Eu nem sequer peguei minhas coisas. Eu apenas corri. Saí de casa, entrei no meu carro e dirigi sem olhar para trás, sem pensar, apenas fugindo daquela vila, daquela campana, daquela voz. Nunca mais voltei a Santa Cruz del Cerro. Eu não sei se ela estava recitando minha linhagem, se estava me marcando. Eu não sei. Eu só sei que não posso mais ouvir badaladas de campana sem sentir um pavor quelado me paralisar. É o medo de que um dia a voz possa me alcançar, onde quer que eu esteja, e comece a recitar a minha própria história, do início ao fim, sem parar. Mi nombre es Alejandro.
Esto sucedió en Pueblo Viejo, un rincón olvidado entre los picos andinos de Colombia, allá por el año 1999. Un pueblo donde la neblina nunca se disipaba por completo, arrastrándose como un fantasma silencioso por las calles empedradas y aferrándose a las tecas de los techos viejos. Pueblo Viejo no era como otros lugares. Tenía ese aire pesado, ese aliento frío de la historia que se niega a morir. Y el epicentro de toda esa melancolía gélida era la vieja iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con su torre de piedra que se alzaba, sombría y vigilante, sobre todo el caserío. Dentro de esa torre colgaba una campana, no una campana cualquiera. Era la campana de los lamentos, como la llamaba la gente, aunque su nombre oficial fuera campana mayor. La leyenda decía que esa campana había sido fundida en 1781, no solo con bronce y estaño, sino con algo mucho más oscuro. Se murmuraba que el cruel corregidor de la época, don Alonso de Valdés, un hombre cuya tiranía era tan fría como la cumbre del Nevado del Ruiz, había sido asesinado por sus propios capataces, hartos de su barbarie. Y que, para asegurarse de que su espíritu nunca encontrara paz, uno de ellos, un indio sabio de los ancestros, había convencido al fundidor de incluir el cráneo del corregidor, molido hasta el polvo más fino, en la aleación. Pero no solo eso. También se había añadido la sangre de Sullana, una joven indígena cuya estirpe había sido cruelmente masacrada por don Alonso, y cuyo último aliento fue una maldición proferida contra todo aquel que osara escuchar el tañido de esa campana. Una venganza lenta, susurrada desde el más allá, contra aquellos que interrumpían los linajes, los hilos sagrados de la vida. Desde entonces, se decía que la campana, con sus 9 badaladas secas a las 3:33 de la madrugada, traía consigo una desgracia ineludible. Un toque que no era de metal, sino de hueso y sangre. Los viejos del pueblo contaban historias de personas que habían enloquecido, de familias enteras que se habían deshecho tras escucharla. Pero como suele pasar, la mayoría lo consideraba una superstición, un cuento de viejas para asustar a los niños. Yo mismo, en aquel entonces, era de los que sonreían con suficiencia ante esas historias. Pero había un hombre, Ricardo Sandoval, un periodista y presentador de radio de un programa local que se especializaba en desentrañar, o mejor dicho, desacreditar leyendas urbanas. Ricardo era un escéptico empedernido, un hombre de lógica y ciencia, y le encantaba demostrar que detrás de cada mito había una explicación racional. A él le fascinaba la historia de la campana de los lamentos. Llevaba meses hablando de ella en su programa, burlándose de los miedos del pueblo. Una noche, en pleno invierno andino, con una neblina tan densa que apenas se veía 1 metro por delante, Ricardo anunció por radio que esa misma madrugada, a las 3:33, iría a la torre de la iglesia. Dijo que iba a grabar el sonido de la campana, con la intención de demostrar que solo era un viejo pedazo de metal y que los supuestos ruidos extraños eran solo el viento o la imaginación de la gente. Quería desmitificarla de una vez por todas, pensó él, y yo desde mi casa lo escuchaba con una mezcla de admiración por su audacia y una punzada de preocupación que no supe justificar. Aquella noche el frío era cortante, el viento aullaba como ánimas en pena entre las montañas. A pesar de mi escepticismo, no pude dormir. Me quedé despierto con la radio encendida en un volumen casi inaudible, esperando, aunque no sabía que, a las 3:33 la radio siguió muda, ni un sonido de campana. Pensé que Ricardo se había echado atrás o que la campana simplemente no había sonado. Me sentí un poco tonto por haber esperado. A la mañana siguiente, la noticia corrió como un reguero de pólvora por Pueblo Viejo. Ricardo Sandoval había sido encontrado en la torre de la iglesia. No estaba muerto, pero tampoco vivo. Lo encontraron sentado en el suelo, con la grabadora a sus pies, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto inexistente, una sonrisa congelada de puro terror en el rostro. Estaba en estado catatónico, completamente ido. No respondía a nada, no parpadeaba, apenas respiraba. Era una cáscara vacía. Un vegetal, dijo el médico del pueblo, que no sabía cómo explicarlo. La grabadora de Ricardo fue confiscada por las autoridades, pero como siempre ocurre en los pueblos pequeños, una copia clandestina del audio apareció. Nadie sabe cómo ni quién la hizo, pero empezó a circular de mano en mano, como un objeto prohibido y fascinante. Yo mismo, impulsado por una curiosidad mórbida que ahora me persigue, conseguí una copia a través de un amigo. Recuerdo la noche que me atreví a escucharla. Estaba solo en casa, las luces apagadas, solo una vela titilando sobre la mesa, proyectando sombras danzarinas en las paredes. El aire estaba inmóvil, pesado. Puse el casete en el viejo reproductor. Al principio solo el chirrido de la cinta, luego un silencio que se sentía más denso que la propia oscuridad. Mi corazón latía desbocado, haciendo eco en mis oídos.
de repente un golpe seco. Primer tañido. Un sonido hueco, metálico, pero con algo más, una resonancia que parecía venir de muy dentro de la tierra, como el golpe de un martillo sobre un ataúd. Luego el segundo y el tercero. Cada badalada era una punzada en el pecho, un escalofrío que me recorría la espalda. Entre la tercera y la cuarta badalada fue cuando lo escuché. Al principio pensé que era una interferencia, un zumbido, pero no, era una voz femenina. Antigua, susurrante, pero al mismo tiempo con una claridad aterradora. Hablaba a una velocidad vertiginosa, un torrente de palabras que apenas podía discernir como un río subterráneo. Intenté concentrarme, acercar mi oído al altavoz, y entonces lo entendí. La voz estaba recitando nombres, no nombres cualquiera, nombres de personas, y lo más espeluznante, apellidos. Nombres y apellidos que sonaban ancestrales, algunos reconocibles de las familias más antiguas del pueblo. Y la voz seguía y seguía, sin una pausa para respirar, enumerando una genealogía completa. Era la genealogía de Ricardo. La voz pronunciaba los nombres de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Retrocedía en el tiempo, a través de siglos, con una precisión escalofriante, nombrando a cada uno de sus ancestros, incluso a aquellos de los que nadie en el pueblo, ni siquiera la gente mayor, recordaba. Se remontaba a la época colonial, a la misma época de la fundición de la campana. La voz de Sullana, la indígena masacrada, tejiendo la red de la venganza, deshaciendo los linajes de quienes se atrevían a profanar su lamento. Estaba aterrorizado, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la grabadora, mi mente se negaba a procesar lo que escuchaba. La voz no paraba. Ya iban 7 badaladas de la campana, cada una más profunda, más resonante que la anterior, y la voz seguía recitando nombres, la estirpe de Ricardo, como si estuviera desenrollando un pergamino interminable. Llegó la 8ª badalada. Y la voz, aunque mantenía su ritmo frenético, pareció adquirir un matiz diferente, más cercano, más personal, como si de repente no solo estuviera nombrando a los ancestros de Ricardo, sino a todos los presentes, a todos los que escuchaban. Un sudor frío me empapó la frente. Mis ojos escudriñaban la oscuridad de la habitación, sintiendo que no estaba solo, que algo invisible me observaba desde las sombras más densas. Una respiración helada pareció rozar mi cuello, aunque no había ventana abierta ni corriente de aire. El olor a humedad y a tierra mojada, tan característico de las viejas tumbas, llenó el cuarto. Justo antes de la 9ª y última badalada, la voz se detuvo por un instante. Un silencio abrupto, denso, que me pareció más ruidoso que cualquier grito, y entonces la campana golpeó por 9ª vez, un sonido final que se clavó en mi alma, pero lo que vino después fue peor. La voz femenina regresó, pero esta vez su susurro se transformó, ya no era un torrente indescifrable, era un lamento claro, articulado, aunque todavía rápido. Comenzó a recitar, no los nombres de Ricardo, empezó con un nombre que heló mi sangre hasta el tuétano. Mi propio apellido. Y luego, un nombre que no pude reconocer, pero que sentí como un escalpelo abriendo mi propia memoria. Era un nombre antiguo, de un ancestro que yo desconocía, perdido en las brumas del tiempo. La voz continuaba y cada sílaba era un martillo golpeando mi cordura. Apagué la grabadora de un manotazo, haciendo que saltara por el aire y se estrellara contra la pared, rompiéndose en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue insoportable, pero el eco de esa voz seguía retumbando en mi cabeza, nombrando un linaje que no me pertenecía, pero que la voz quería atar a mí, a mi destino. La neblina que había entrado por debajo de la puerta parecía enroscarse alrededor de mis pies como serpientes invisibles. Sentí que los ojos vacíos de Ricardo y los de todos los que habían osado escuchar esa campana me miraban desde cada rincón oscuro. No sé cómo lo hice, pero me levanté. Salí corriendo de la casa, sin mirar atrás, dejando las luces encendidas y la puerta abierta de par en par. Corrí por las calles empedradas de Pueblo Viejo, envuelto en la neblina gélida, con el sonido de las badaladas de hueso y el susurro de esa voz infernal persiguiéndome a cada paso. No paré hasta que la primera luz del amanecer comenzó a difuminar el horizonte, muy lejos de Pueblo Viejo. Nunca volví. Jamás he vuelto a poner un pie en ese lugar. La voz, aunque ya no la escucho con mis oídos, la siento, la presiento. Sigo sintiendo el aliento frío de esa maldición, la sombra de un linaje que no es mío, pero que por un instante se ató al mío. Y sé con una certeza que me congela el alma, que si algún día escucho de nuevo el tañido de una campana a las 3:33 de la madrugada, no podré huir. La voz de Sullana me encontrará y esta vez terminará de recitar la historia de mi propio linaje y de aquello que me espera al final. Mi nombre es Mateo Rivas, y lo que voy a contar sucedió en Santa Cruz de la Candelaria, un pueblo suspendido en el tiempo entre las montañas andinas de Colombia, durante el frío y neblinoso otoño de 1999.
Santa Cruz de la Candelaria era un lugar de calles empedradas y casonas coloniales con balcones de madera tallada. La iglesia principal, con su campanario macizo, dominaba la plaza central como un viejo guardián de piedra. Siempre me pareció que el aire del pueblo era más denso allí, cargado de historias antiguas, de ecos que la modernidad no había logrado silenciar. Y la más persistente, la más oscura de todas, era la leyenda de la campana de los lamentos. Se decía que esa campana, la más grande del campanario, había sido fundida en 1781. No era un metal común, la gente susurraba. Contenía una aleación maldita, una mezcla de cobre y estaño a la que le habían añadido algo más macabro durante su forja. Hablaban del cráneo de un capitán español, un tal Hernán de Vargas, conocido por su crueldad despiadada con los indígenas y esclavos de la región. Su calavera, dicen, fue molida hasta convertirse en polvo y mezclada con el metal hirviente. Y para sellar la maldición, o quizás para darle voz, también se había vertido la sangre de Quilla, una joven indígena cuya estirpe había sido brutalmente aniquilada por el mismo capitán. Quilla, cuyo último aliento fue un grito de venganza contra la línea de sus opresores, ahora residía en el Bronce, esperando. La leyenda no terminaba ahí, por supuesto. Contaba que la campana de los lamentos no sonaba para llamar a misa. Su verdadero llamado, su propósito maldito, ocurría solo en las noches más densas, aquellas donde la niebla se tragaba el pueblo y la luna se escondía. A las 3:33 de la mañana, en punto, la campana vibraría 9 veces, 9 badaladas secas, huecas, que sonaban como golpes al corazón del mismo silencio. Y quien las escuchara por completo, quien se atreviera a desafiar su mística, cargaría con un precio inimaginable. Yo, como muchos jóvenes de mi generación, había crecido escuchando esas historias. Las creía cuentos de viejas, leyendas para asustar a los niños y turistas. Nunca las tomé en serio hasta que Ricardo Valdés llegó al pueblo. Ricardo era un periodista de radio de la capital, un hombre escéptico y ambicioso, con una voz potente y una convicción inquebrantable en la razón. Había oído la leyenda de la campana de los lamentos y la vio como una oportunidad para desenmascarar la superstición rural. Quería grabar el sonido de la campana, emitirlo en su programa y con ello disipar el mito para siempre. Todos en el pueblo le advirtieron. Los ancianos, con sus rostros surcados por el tiempo, le rogaron que no lo hiciera. Le hablaron de Quilla, del capitán Vargas, del peligro que acechaba en esas 9 badaladas. Ricardo se rió, su desdén casi tangible. Aseguró que solo encontraría el viento jugando con las cadenas o el eco de algún animal nocturno. Se preparó una noche de niebla especialmente densa, casi opresiva, para su experimento. Se instaló solo en el campanario, su equipo de grabación listo para capturar cualquier sonido. La mañana siguiente fue un shock para todo Santa Cruz. Ricardo Valdés fue encontrado en el campanario, no muerto, lo cual de algún modo fue peor. Estaba en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible. La boca ligeramente abierta, como si hubiera intentado gritar y el sonido se le hubiera atascado en la garganta. Su equipo de grabación yacía en el suelo, pero la cinta, milagrosamente, estaba intacta. Nadie se atrevió a reproducirla abiertamente. Era demasiado sagrado, demasiado profano. Pero, como suele suceder en los pueblos pequeños, una copia clandestina de la grabación comenzó a circular entre susurros y miradas furtivas. Yo fui uno de los pocos que tuvo acceso a esa cinta. La escuché en la penumbra de mi cuarto, una noche sin luna, con el corazón latiendo a ritmo desbocado. Al principio solo se oían los siseos de la estática, el ulular del viento gélido colándose por las aberturas del campanario. Luego, a las 3:33 de la mañana, llegó la primera badalada. Seca, resonante, llenando la habitación con una onda de sonido que se metía hasta los huesos. Después, la segunda, la tercera, la cuarta. Entre cada badalada un silencio aterrador se instalaba, un vacío que parecía absorber toda la luz, todo el aire. Y fue entonces, entre la quinta y la sexta badalada, cuando la escuché. Una voz femenina, antigua, susurrante, pero con una claridad espeluznante. No hablaba un idioma conocido, no al menos al principio. Era como un río de sílabas rápidas, atropelladas, imposible de descifrar. Pero a medida que avanzaba, con cada badalada, las palabras se volvían más distinguibles, más personales. La voz estaba recitando a una velocidad vertiginosa nombres y apellidos. Y lo que heló mi sangre fue cuando me di cuenta. Era la genealogía completa de Ricardo Valdés, nombres de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, retrocediendo en el tiempo siglos atrás, hasta la época de la fundición de la campana.
La voz de Quilla, la indígena cuya estirpe había sido cortada, vengándose al declamar la estirpe de aquellos que osaban escuchar su lamento. La cinta se cortó abruptamente después de la novena badalada y la voz de Quilla continuó su letanía por un instante más, luego se desvaneció en un soplo final. No pude dormir esa noche. La voz se había grabado en mi mente. Cada sílaba incomprensible pero cargada de una intención maligna. A partir de ese día, el miedo a la campana de los lamentos dejó de ser una leyenda para mí. Se convirtió en una verdad tangible, oscura, que se anidaba en cada sombra del pueblo. Pasaron algunos meses. Yo seguía en Santa Cruz, pero vivía con una constante sensación de inquietud. Evitaba la plaza por la noche. El reloj biológico se despertaba siempre poco antes de las 3 de la mañana. Una madrugada, el pueblo se vio envuelto en una de esas nieblas tan densas que apenas podías ver tus propias manos. Era una niebla fría, húmeda, que se colaba por las rendijas de mi ventana y llenaba la habitación con un olor a tierra mojada y a algo más, algo antiguo y putrefacto. No podía dormir. Me sentía inexplicablemente inquieto, una ansiedad que me oprimía el pecho. Los perros del pueblo aullaban en la distancia, un coro lúgubre que presagiaba algo. Miré el reloj, las 3:32 de la mañana. Me quedé inmóvil en la cama, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que el aullido del viento sonaría como una campana, pero el silencio que siguió fue demasiado profundo, demasiado expectante. Y entonces llegó la primera badalada. No era un sonido de viento ni el lamento de un animal, era la campana de los lamentos, seca, vibrante, resonando a través de la densa neblina como un puñetazo en el centro de mi alma. Mis sábanas se sentían como cadenas, mis músculos tensos hasta el dolor. Esperé. No quería oír la segunda, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Un minuto pareció una eternidad. El silencio era total, absoluto. Y luego la segunda badalada, más fuerte, más cercana, pareciendo envolver mi casa, mis pensamientos. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral, como si una mano helada me tocara la nuca. El aire se volvió pesado, la temperatura bajó drásticamente dentro de mi habitación. Me sentía observado no por algo físico, sino por una presencia antigua, una mirada invisible que se posaba sobre mí desde la oscuridad que se filtraba por la ventana. La tercera badalada llegó, y con ella un susurro, un sonido apenas perceptible como el roce de hojas secas o el murmullo del viento a través de una tumba abierta. Era la voz de Quilla. Pude escuchar el comienzo de un nombre, una sílaba que parecía vibrar en el mismo tejido del aire. No quise escuchar más, no podía. El pánico se apoderó de mí, un terror visceral que me arrancó de la cama. La genealogía, la mía. Si seguía escuchando, ella la recitaría. Y yo terminaría como Ricardo. Me vestía a toda prisa, mis manos temblaban, mis movimientos torpes y desesperados. Agarré las llaves del coche y mi cartera, sin pensar en nada más. Bajé las escaleras a ciegas, el corazón martilleando contra mi pecho, los oídos aguzados, esperando la cuarta badalada, esperando que la voz se hiciera más clara, más definida. Pero no esperé. Abrí la puerta de golpe, el frío y la niebla me golpearon el rostro. Era tan densa que apenas podía ver la calle. Escuché la cuarta badalada justo cuando encendía el motor de mi viejo coche. Un nombre, apenas un murmullo, ya se estaba formando en el aire, entrelazándose con el repicar macabro del bronce maldito. Salí de Santa Cruz de la Candelaria esa madrugada de niebla, dejando atrás la campana, la voz, los ecos de Quilla. No he vuelto desde entonces. Mi nombre es Mateo Vargas. Esto sucedió en Antigua, Guatemala, en el año 1999, aunque la sombra de lo que relato se remonta siglos atrás, a tiempos de crueldad y olvido. Jamás pensé que una antigua campana colonial pudiera contener tanto horror, tanto dolor acumulado, una maldición tan paciente y perversa que esperaba el momento justo para reclamar sus almas. Todo comenzó con Ricardo Valenzuela, a quien todos conocíamos como Rico. Rico era el locutor estrella de Radio Colonial, un tipo escéptico y carismático, con una voz que podía venderte la idea más descabellada, con una convicción que te hacía dudar de tus propios sentidos. Pero Rico tenía una obsesión, la campana mayor de la Catedral de Santiago. Contaban las viejas lenguas, susurros que corrían por los patios empedrados y las cantinas más antiguas de Antigua, que esa campana no era de este mundo, que su metal, fundido en 1781, llevaba algo más que cobre y estaño. Decían que en su aleación se había vertido, por orden de un cruel capitán don Hernán de Mendoza, el cráneo de un hechicero indígena rebelde y la sangre de una esclava africana, Isabel, a quien el capitán había ultrajado y de cuya estirpe había borrado todo rastro en esta tierra. Se rumoreaba que esa campana, cada madrugada de niebla densa,
cuando el velo entre mundos se volvía fino como un pañuelo, tocaba 9 badacadas secas a las 3:33 de la mañana. Y que el que las escuchaba, el que se atrevía a prestar oído a ese lamento metálico, se llevaba algo más que un escalofrío en la piel. Rico, con su eterna necesidad de desmitificar, de probar que la ciencia y la lógica eran las únicas fuerzas del universo, decidió grabar el sonido. Quería capturarlo, exponerlo en su programa matutino, quizás añadirle efectos de sonido graciosos y reírse de la credulidad de la gente. Me lo contó con una sonrisa socarrona una tarde, mientras tomábamos café bajo los soportales del Parque Central. Yo sentí un escalofrío entonces, una punzada fría que subió por mi espalda, pero Rico solo se burló de mis supersticiones, de mis advertencias sobre los viejos espíritus que duermen en estas tierras, que no deben ser molestados. La noche que Rico decidió llevar a cabo su experimento, Antigua estaba envuelta en una niebla tan espesa que las farolas de la calle apenas perforaban la oscuridad. Era una niebla húmeda, pesada, que te calaba los huesos y se metía en los pulmones, una niebla que parecía tener vida propia, arrastrándose por los adoquines y abrazando los muros centenarios de las iglesias. Rico, con su equipo de grabación profesional, se posicionó en un punto estratégico cerca de la catedral, un lugar desde donde las badacadas, si existían, resonarían con toda su fuerza fantasmal. Yo, por mi parte, no pude evitar quedarme despierto. Una inquietud me roía por dentro, un presentimiento oscuro que me impedía conciliar el sueño. Miraba el reloj una y otra vez, viendo cómo los minutos se arrastraban hacia esa hora infame, las 3:33. Mi casa no estaba lejos de la catedral, lo suficientemente cerca como para, en una noche como aquella, con el silencio envolviendo la ciudad dormida y la niebla amortiguando el ruido de los grillos, escuchar cualquier sonido potente. Y entonces, justo cuando el reloj marcó las 3:33, lo oí. Un gong sordo, profundo, que vibró en el aire y penetró mis ventanas, haciendo que el cristal temblara apenas. Fue la primera badacada. Mi corazón se encogió en mi pecho, latiendo como un tambor frenético. Pensé en Rico solo allá afuera, con su micrófono apuntando hacia la torre. Luego vino la segunda badacada, más cercana, más palpable, como si la campana no estuviera en la torre, sino justo al lado de mi oído. Un frío helado me recorrió, no solo por el sonido, sino por algo más. Una sensación, una presencia que la niebla parecía traer consigo, arrastrándose, vigilando. La tercera badacada fue casi un suspiro metálico, largo, resonante, y con ella llegó un murmullo, algo casi imperceptible, un roce de sonido que no pertenecía al metal, sino a algo más antiguo, algo prohibido. Mis manos temblaban, mis pies se negaban a moverse. Quería taparme los oídos, pero una fuerza extraña me mantenía inmóvil, expectante, aterrorizado. La cuarta badacada fue seca, cortante, y entonces lo oí. No era un murmullo esta vez. Era una voz femenina, susurrante pero clara, que parecía tejer palabras entre el eco de la campana. Era un sonido tan antinatural, tan fuera de lugar, que mi mente no podía procesarlo del todo. Las palabras se atropellaban unas a otras, pronunciadas a una velocidad vertiginosa, una cascada de sílabas que no lograba descifrar, pero que sentía en lo más hondo de mi ser. Eran nombres, creo. Nombres antiguos, sonidos que se parecían a linajes, a una historia contada en un instante. En ese momento un pánico visceral se apoderó de mí. Mi cuerpo, que hasta entonces había estado paralizado por el miedo, reaccionó de repente. Sabía que no debía escuchar más. Sabía que esa voz no era de este mundo, que venía de un lugar donde el dolor y la injusticia habían fermentado durante siglos. Sin pensarlo 2 veces, agarré las llaves de mi viejo carro y salí de la casa como un poseso. No miré atrás. Con el motor rugiendo me alejé de Antigua a toda velocidad, dejando atrás la niebla, la oscuridad y el eco de la campana, que por un momento sentí que me perseguía. No escuché las demás badacadas, no quise hacerlo. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora por todo el pueblo. Ricardo Valenzuela había sido encontrado cerca de la catedral, tirado en el suelo, con su equipo de grabación destrozado a su lado. No estaba muerto, pero tampoco vivo del todo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, una expresión de horror petrificado grabada en su rostro. Parecía una muñeca rota, catatónico, incapaz de emitir un sonido, incapaz de reaccionar a nada. Los médicos no encontraron explicación, su cuerpo estaba intacto, pero su mente, su alma, se había ido a algún lugar muy lejano. O se había quedado atrapada en el instante de algún horror incomprensible. La policía recogió sus cosas, incluyendo la grabadora, pero corrió un rumor, un susurro entre los técnicos de sonido de la radio. Una copia clandestina de la grabación había circulado entre ellos antes de que las autoridades lo confiscaran todo, y lo que revelaba esa cinta era lo que había provocado el colapso de Rico.
entre las 9 badacadas secas de la campana mayor. La cinta capturó una voz, la misma voz femenina que yo había alcanzado a oír brevemente, pero con una claridad espeluznante. Una voz que recitaba, sin aliento y a una velocidad sobrenatural, una genealogía completa. No era una genealogía cualquiera. Era la genealogía de Rico, de Ricardo Valenzuela, que se remontaba siglos atrás, saltando de padre a hijo, de madre a hija, hasta los orígenes de su linaje en esta tierra. Y se decía que la voz, en su escalofriante enumeración, había llegado hasta el momento de la fundición de la campana, hasta el capitán Don Hernán de Mendoza, hasta la esclava Isabel. La voz parecía la de una madre que, habiendo visto su propia estirpe brutalmente cortada, su propia memoria borrada por la crueldad, se vengaba ahora nombrando, uno por uno, los eslabones de la cadena de aquellos que se atrevían a escuchar, contando su historia, palabra por palabra, hasta el final de los tiempos o hasta que la locura se llevara al oyente. Escuchar tu propia existencia desglosada de esa manera, cada ancestro, cada pariente, cada conexión con un pasado del que no tenías conciencia, todo pronunciado por una entidad de la noche, por el lamento de una esclava que buscaba justicia, era una forma de terror que nadie podía soportar. Nadie volvió a ser el mismo después de aquello, ni los que escucharon la cinta, ni los que, como yo, escuchamos las primeras badacadas y la voz lecana. Antigua guarda sus secretos bajo la niebla y el paso de los siglos, y algunos de ellos, una vez desenterrados, no deben ser escuchados, jamás.